Hola a todos, les traigo este fanfic titulado Deku-sensei. Este fic no es mío, créditos a su creador, el link del creador en la descripción. Canal secundario en descripción. Sin nada más que agregar, disfruten de este fic. Capítulo 13. Empezando a recoger las piezas. La figura de acción de All Might, de edición limitada y totalmente articulada, era probablemente el objeto más valioso que poseía Izuku. Era una de las 3000 que existían en el mundo debido a la dificultad de fabricar una figura de acción con 30 articulaciones diferentes, y se volvió aún más rara debido a un error de comunicación. 100 de esas 3000 fueron pintadas con el primer traje de All Might. Izuku, de 6 años, se había prometido a sí mismo no soltarlo jamás cuando lo ganó de alguna manera en un concurso. Sin embargo, ante el infierno del lado sur, como se le había llamado, tal cosa no significaba absolutamente nada para él, salvo que le permitiría pagar la suma global que necesitaba para volver a tener un techo sobre las cabezas de sus alumnos. Tras firmar el contrato de trabajo con Uraraka casi 2 semanas después del incendio, no pudo arrepentirse ni un segundo. No había palabras para expresar lo agradecido que estaba con Uraraka-san por haberle dado el trabajo. Para cuando se conocieron, ya había trabajado para muchas empresas. Era bastante difícil encontrar a alguien dispuesto a trabajar en el South Side. Y menos aún a alguien sin poderes y con 12 años. Puede que Izuku hubiera tenido algunas charlas severas con sus alumnos para que supieran que no debían molestar a ninguno de los empleados de Uraraka-san. Le sorprendió la falta de resistencia, pero decidió aceptarlo, aunque en los días siguientes Izuku sí notó que los habitantes del sur lo habían estado tratando de manera diferente. Todo comenzó cuando regresó 3 días después del incendio. Fue recibido con muchos agradecimientos de prácticamente todos los involucrados. Izuku estaba comprensiblemente nervioso, pero hizo todo lo posible por restarle importancia y se puso a trabajar poniendo en marcha su primer plan. Izuku había localizado al propietario del terreno preguntando a sus alumnos y compró la propiedad a precio de ganga. Los precios de las propiedades suelen bajar ante una tragedia, y al principio no era tan alto ya que el South Side era un barrio rojo. Lo siguiente fue organizar un funeral colectivo para las víctimas, lo cual había sido una auténtica odisea, incluso con la ayuda de su madre. Organizar un funeral para una persona era difícil, pero para 68, casi impensable. Pero 68 personas habían muerto esa noche o en los días siguientes, e Izuku estaba decidido a darles a todos sus últimos ritos. Primero, intentó conseguir tantos nombres como pudo y localizar a sus familiares y amigos, pero se sintió muy decepcionado al encontrar a pocos que se preocuparan o, en algunos casos, al no quedar nadie a quien le importara. La segunda opción era encontrar un crematorio capaz de manejar 68 cadáveres a la vez. Las tarifas serían elevadas, pero aún le quedaba algo de dinero de la venta de la figura de acción para cubrir los gastos sin tener que usar el dinero destinado a Uraraka-san. La tercera y más difícil tarea parecía ser encontrar un sacerdote que bendijera los cuerpos y supervisara todo el proceso. Después de probar en 2 templos, acudió a un monasterio, y uno de los monjes mayores pensó que sería una buena experiencia de enseñanza para los discípulos más jóvenes. Cuando el funeral comenzó una semana después de que comprara el terreno, fue surrealista. Izuku ya había asistido a un funeral una vez, el de su abuela, pero este, como era de esperar, era de una magnitud completamente diferente. Debido a las circunstancias, el inicio del funeral se llevó a cabo en los terrenos del antiguo complejo de apartamentos después de que se retiraran los escombros. Acudió más gente de la que esperaba, pero les dio la bienvenida ya que la mayoría le había ayudado con los preparativos físicos. El servicio en sí duró mucho tiempo, ya que se administraron los últimos ritos a las 68 personas, y para 37 de ellas él fue la única persona encargada de las partes físicas. Fue una lucha muy real no romper a llorar cuando escogió los huesos de las cenizas para ofrecérselos a uno de los jóvenes discípulos. Ya había anochecido hacía rato cuando terminaron de colocar la última urna en el altar y Izuku había pasado el día anterior preparándolo con la ayuda de sus alumnos. Una vez que todo estuvo listo, Izuku, el monje anciano y los 3 jóvenes discípulos que lo acompañaban apagaron las velas que habían encendido antes para que todos pudieran ver. Tras apagar la última vela, se volvió hacia los 4 y se inclinó a sus pies. Gracias por ayudarme con la ceremonia de hoy, dijo Izuku con la voz ronca de tanto rezar por tanta gente. El hombre tarareó en respuesta. Creo que nunca antes había oficiado una ceremonia así, reflexionó con la voz igualmente quebrada.
Pero creo que la experiencia será esclarecedora, añadió, e hizo una reverencia a Izuku a su vez. Rezaré para que no tengamos que repetirlo, le dijo Izuku, y el hombre asintió sabiamente. Los 5 se marcharon en silencio, cada uno camino a su casa. Desde el día del funeral, la gente del South Side, independientemente de su enfermedad o facción, aparentemente le profesaba un gran respeto. No podía contar cuántas familias se le acercaron para agradecerle que les hubiera permitido dar a sus seres queridos un funeral digno. La gente pareció acoger con satisfacción la idea de que Izuku construyera un nuevo complejo y cumplieron su promesa de no molestar a los empleados de Uraraka. También le agradecieron a Izuku que permitiera a las personas que se quedaron sin hogar tras el incendio alojarse en el centro comunitario y les proporcionara comida. En la semana siguiente ocurrieron muchos eventos que demostraron su respeto por él, especialmente cuando volvió a impartir clases a tiempo completo a sus alumnos. Cansado de este cambio repentino, Izuku se armó de valor para preguntar a alguien sobre el cambio de actitud hacia él. La pandilla a la que se enfrentó se rió de él antes de que uno le respondiera. Chico, ¿de verdad crees que eres el primer santurrón que viene aquí a pavonearse? Preguntó un peliazul de aspecto vulgar, apoyándose en el hombro de Izuku. No, respondió Izuku, ligeramente incómodo por la cercanía. Sí, claro. Espetó, dando una larga calada a su cigarrillo. Nos llegan todo tipo de ciudadanos honestos. Y se meten en nuestros asuntos. Los fanáticos religiosos son los peores de todos. El hombre explicó, echándole sin querer un poco de humo en la cara a Izuku. Arrugó la nariz al percibir el olor, pero no dijo nada. El hombre sonrió mostrando una hilera de dientes afilados. ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre esos imbéciles y tú, cobarde? Preguntó el hombre, e Izuku negó con la cabeza. Son unos cretinos superficiales y egoístas, todos ellos, le dijo, poniendo los ojos en blanco. Izuku parpadeó y se giró hacia los otros 3 miembros de la banda en busca de alguna aclaración. Un hombre con aspecto de duende Kenji, recordó Izuku, intervino. La mayoría de esa gente viene aquí para sentirse bien consigo misma o por el karma. Izuku frunció el ceño. Vienen a ayudar a los menos afortunados y a salvar nuestras almas, se quedan como máximo una semana antes de volver a sus vidas con esa reconfortante sensación de haber hecho algo bueno. Y luego están los que se jactan de lo buenas personas que fueron por repartir un par de bocadillos, explicó Kenji. El peliazul se burló agitando su mano con garras. No pueden quedarse en nuestro pequeño agujero infernal más que para una excursión de mierda de un día. Bromeó sacando otro cigarrillo, ya que se había terminado el primero. Sin importar quiénes fueran. Misioneros, organizaciones benéficas, trabajadores sociales, se ponían a predicar sobre cuánto les importaba ayudarnos a ser mejores, pero en cuanto la cosa se ponía seria, se llevaban sus tonterías y se largaban de vuelta de donde vinieron, informó. Izuku frunció el ceño ante eso y odió poder creerles, y que fuera tan creíble después de lo sucedido con las secuelas del incendio. Se estremeció cuando el peliazul le tocó el pecho con una garra y dijo: tú, en cambio. No solo te has quedado mucho más tiempo que esos imbéciles, sino que cuando todo se fue al carajo, como siempre sucede aquí, no te quedaste de brazos cruzados, hiciste algo al respecto. El chico de cabello azul se movió para poder mirar a Izuku a los ojos. Mira, no somos los más listos del grupo, joder, Kenji de ahí no sabía ni escribir su propio nombre antes de que llegaras, comentó señalando con el pulgar al hombre duende. Kenji asintió humildemente sin negar la afirmación. Pero sabemos reconocer algo bueno cuando lo vemos, y cualquiera con un mínimo de sentido común sabe que no hay que morder la mano que te da de comer, le dijo a Izuku. Izuku pudo entender parcialmente lo que el hombre estaba diciendo, pero aún así le resultaba difícil comprenderlo del todo. ¿De verdad lo estaban escuchando solo por ser una buena persona? Al ver la duda de Izuku, el chico de cabello azul dejó de fingir. No es tan complicado, chico. Piénsalo como esa tontería de la relación simbiótica de la que hablabas el miércoles, mencionó, e Izuku probablemente no debería estar tan contento de que se tomaran su enseñanza lo suficientemente en serio como para aplicarla a situaciones de la vida real. Nos cuidas y respetas que tengamos vidas adultas y problemas que no siempre se pueden resolver legalmente. Te respetamos porque no nos criticas por todo lo que hacemos a tus espaldas, y si quieres que hagamos algo que no sea una locura, lo haremos. Así de simple. Se lo explicó. Izuku se sintió inmediatamente desconcertado pero honrado por las palabras del chico de cabello azul.
El hecho de que alguien fuera de su familia lo respetara tanto como para simplemente escucharlo porque confiaban en él era demasiado para él, así que puso excusas y se fue a casa ese día sintiéndose un poco más aliviado. Capítulo 14. Un encuentro con un panda marino salvaje. Una semana después de la esclarecedora conversación, Izuku sintió que el infierno del lado sur estaba pesando demasiado sobre los niños afectados, así que se tomó un tiempo para pensar en qué podía hacer que no estuviera haciendo ya, cuando tuvo una idea brillante. Izuku investigó un poco, luego reunió algo de dinero y se acercó a las familias para presentarles su idea y pedirles permiso. También preguntó con cuidado a sus alumnos mayores si querían ayudar, así que, una vez que tuvo todo listo y los preparativos hechos, sorprendió a los niños ese sábado. Estaba eufórico mientras realizaba su trabajo ese día, pero los niños más pequeños habían notado su entusiasmo y ya sentían curiosidad por su llegada temprana. Justo cuando terminó la lección sobre el fascinante funcionamiento de las redes alimentarias, sonrió y dijo: y sé que esto puede ser difícil de entender, así que para ayudarles a comprender bien el tema, haremos una excursión al acuario de la ciudad de Niigata. Como era de esperar, los niños enloquecieron preguntando a sus padres o hermanos si realmente iban a ir o pidiendo permiso. Otros se aferraron a Izuku preguntándole si realmente los iba a llevar o dándole las gracias. Izuku habría respondido a sus preguntas, pero Kiku-kun era uno de estos últimos y tenía el kirk de su madre. Cuando pudo volver a moverse, Izuku ayudó a los 5 estudiantes mayores a preparar a los 15 niños para partir. No fue tan difícil como Izuku esperaba, ya que contó con la ayuda de las familias para vestirlos a todos para la nieve. Dado el tamaño del grupo, Izuku decidió que sería más fácil alquilar 3 camionetas grandes para llevarlos y se aseguró de que los estudiantes que conducían tuvieran licencias de conducir válidas. La animada charla de los niños hizo que fuera difícil no sonreír durante todo el trayecto, aunque no fue muy largo. Una vez frente al edificio, Izuku captó la atención de los niños y les recordó las normas. Bien, recuerden que somos invitados y eso significa que debemos seguir las reglas. Así que, aunque los animales sean muy interesantes, no los molesten golpeando el cristal ni gritándoles para llamar su atención, dijo, mientras los demás asentían con entusiasmo, diciendo vale. Y sí, Deku-sensei. Y cuando tengamos preguntas, deben preguntarle a un trabajador con la mayor cortesía posible. Ahora que vamos a entrar, ¿todos tienen a sus compañeros? ¿Y saben quiénes son sus líderes de grupo? Preguntó. Los niños se dividieron alegremente en grupos de 5, con 2 adultos supervisándolos. Izuku aplaudió muy bien. Ahora si todos se portan bien, les traeremos recuerdos a todos en casa, ¿de acuerdo? Les dijo, recibiendo una serie de vítores que lo hicieron reír entre dientes. Izuku se giró hacia Masao-san, su compañero de grupo, asintió y luego los condujo a todos hacia la entrada. Conseguir las entradas fue un poco complicado. Volvió a contar al grupo y tuvo que comprar 6 entradas de adulto de 12 años en adelante y entradas infantiles para todos los demás. Menos mal que la cajera aceptaba tarjetas, porque nadie habría tenido el efectivo necesario a mano, y les compró pulseras para la visita guiada. Él y el grupo de Masao los guiaron hasta el lugar donde debían encontrarse con su guía turístico. Izuku estaba un poco ansioso por esta parte, ya que no tenía idea de cómo reaccionarían los niños a su segunda sorpresa. Kaori señalaba alegremente los peces en las paredes del pasillo, pero se detuvo y jadeó ruidosamente al ver a Ganorka. Los demás niños la habían oído y dejaron de hacer lo que estaban haciendo, solo para quedarse también paralizados al ver al héroe. El héroe se había estremecido ante el jadeo y parecía estar esperando algún tipo de reacción, e Izuku no estaba seguro de que él tuviera mejor aspecto. Ganorka era una apuesta al 50%. No había una relación tan atractiva como aterradora con los chicos, no por su apariencia la mayoría tenía vecinos que encajarían perfectamente en películas de terror para adultos. Sino porque Izuku sabía que los habitantes del sur no habían tenido la mejor experiencia con los héroes profesionales en general, y que la ESI era todavía bastante reciente. Mientras esperaba las consecuencias de ver al héroe, se sorprendió un poco cuando Kaori-chan le tiró del pantalón e intentó susurrarle. PSS, Midoriya-chan. Midoriya-chan, mira. Es un héroe. Izuku parpadeó y casi se echó a reír al darse cuenta de que intentaba avisarle de la presencia del héroe. Ya lo sé, Kaori-chan. Es Ganorka, nos va a enseñar el acuario, explicó amablemente al grupo, provocando algunas exclamaciones de sorpresa.
Entonces Kaori y el resto de los niños procedieron a rodear al hombre semiacuático, lanzándole alegremente todo tipo de preguntas. La expresión de sorpresa del héroe era bastante cómica, y dos de sus alumnos mayores estaban más que dispuestos a reírse de la angustia del hombre. Aunque Izuku se alegró de que no estuvieran asustados, se puso bastante nervioso al darse cuenta de que las preguntas que le hacían estaban relacionadas con sus teorías sobre su peculiaridad, lo cual era simplemente vergonzoso. Rápidamente se acercó a los niños para calmarlos y posteriormente rescatar al héroe. Hoy no estaba saliendo como Kugo esperaba. Había dado bastantes visitas guiadas al acuario desde que ascendió al top 100 de héroes profesionales de Japón, y a pesar de los años, solía ser igual. La mayoría de los niños le tenían miedo durante todo el recorrido. Los niños que no le tenían miedo eran muy pocos, incluso entre aquellos que también poseían peculiaridades mutacionales. Él esperaba que este grupo fuera similar cuando todos los niños se detuvieron y lo miraron fijamente como si le hubiera salido otra cabeza. Que la niña lo reconociera fue una sorpresa, pero a juzgar por sus palabras, el chico probablemente les había hablado de Kugo a algunos de ellos. Dicho esto, no esperaba que los 15 niños prácticamente lo rodearan para hacerle preguntas sobre su peculiaridad. El peliverde rápidamente logró calmarlos y los reprendió suavemente por hacer preguntas personales sin que nadie se las preguntara. Siendo cortés, respondió algunas de las más suaves, como si tenía bigotes de gato cuando era más joven. Respuesta corta: sí, los tenía. La visita en sí transcurrió bastante bien y los niños parecían disfrutar mucho de lo que les contaba. Sus acompañantes tampoco eran los profesores que uno esperaría normalmente, pero era difícil juzgar que era normal en un mundo tan peculiar. El peliverde Midoriya, si había entendido bien a la niña, hacía varios comentarios además de lo que él decía o señalaba algo de vez en cuando, y el resto del grupo adultos también se detenía a escuchar y siempre tomaba al chico muy en serio. Era una dinámica extraña, pero no veía la necesidad de hablar de ello en ese momento, dado que el chico tenía razón en lo que decía. Al acercarse el final del recorrido de 3 horas, se tomó un momento para descansar mientras el grupo contemplaba maravillado el gran tanque de arrecife de coral en la sala contigua. Solo uno de los 21 miembros del grupo se quedó con él. Kugo aprovechó ese momento para beber un trago de su botella. El que se había quedado atrás se giró hacia él. Podía mirar a Kugo a los ojos dada su altura y tenía una evidente mutación reptiliana. Pido disculpas si Kaori te insultó llamándote panda marino antes, mi hermana puede ser un poco demasiado entusiasta, dijo con un fuerte ceceo. Al mirar a la chica en cuestión, Kugo no vio muchos rasgos que compartieran, pero eso podría cambiar a medida que la otra creciera. Simplemente restó importancia al comentario del chico con un gesto. Está bien, aunque la verdad es que no me lo esperaba, respondió con una leve risa. Midoriya-san dijo que las orcas son como pandas, que sacó esa idea de su tía, añadió su compañero reptiliano. Kugo respondió tarareando, lo que sin duda explicaba por qué el chico se ponía nervioso cada vez que alguno de los niños lo llamaba así. También estaba seguro de que a Tsunade le haría gracia la comparación, y estaba considerando seriamente cambiarse el nombre a ese en la red de héroes por la novedad que suponía. ¿Es agradable?, le preguntó el otro de repente. Kugo se giró hacia el hombre, con el rostro contraído por la confusión. Hago tours para niños, aclaró tras un segundo. Ah, sí, disfruto ayudando a los niños a aprender más sobre el mundo, pero me temo que a la mayoría les resulta mi aspecto inquietante, confesó Kugo. El hombre asintió, observando a la pequeña familia de 3 que se movía rápidamente por la habitación, mientras les daba un amplio margen. Aunque hacerme más conocido como héroe me ha ayudado, debo admitir que vuestro grupo ha sido el más receptivo a mi presencia, reflexionó, y el hombre le dirigió una mirada. No les caes bien porque eres un héroe, le dijo el hombre secamente, y Kugo se quedó visiblemente confundido al oírlo. Les caes bien porque Midoriya-san habla de ti, corrigió el hombre, y Kugo se sintió aún más desconcertado. ¿Acaso la opinión del pequeño peliverde les importaba tanto? La mirada de Kugo recorrió al grupo, y vio que la mayoría seguía escuchando a Midoriya mientras explicaba algo. Midoriya-san es muy importante para nosotros y saben que sabe mucho sobre héroes, así que si Midoriya-san dice que eres un buen héroe, confiarán en él, incluso si no les gustan los héroes, dijo el hombre, mientras sus pupilas rasgadas también se dirigían al grupo. ¿No les gustan los héroes?, preguntó Kugo. La sola idea le resultaba extraña. Pensar que un niño de hoy en día pudiera sentir aversión por los héroes le parecía totalmente inverosímil. El hombre volvió a mirarlo. No hemos tenido
Mucha interacción positiva con los héroes. Hasta hoy, lo más parecido a un héroe que han tenido fue cuando Endeavor quemó sus casas, explicó, con un fugaz destello de desprecio en el rostro al mencionar al héroe número 2. No hacía falta decir nada más para que Kugo lo entendiera, y frunció el ceño. Claro. Murmuró mientras terminaba su bebida. Era difícil olvidar al héroe número 2, pero Kugo tal vez había tenido la suerte de no haberse encontrado nunca con las víctimas de las consecuencias de Endeavor hasta ahora. No era tan ignorante como para creer que Endeavor nunca había dañado a civiles con su peculiaridad, o que no existían otros héroes menos conocidos con una mentalidad y acciones similares, pero no recordaba la última vez que había conocido claramente a alguien dañado por un héroe, aparte de las pocas veces que se había cruzado con ellos en el campo de batalla. Por eso Midoriya quería que te conocieran, para que no les tuvieran miedo a los héroes, comentó el hombre. Dijo que serías el mejor porque te gustan los niños y no tienes el aspecto típico de un héroe. Tu apariencia más de villano probablemente les caiga mejor, la verdad, le dijo a Kugo antes de unirse al grupo en la otra habitación. Kugo se quedó atónito al ver alejarse al hombre. ¿Lo habían elegido precisamente para ayudar a los niños a superar el miedo a los héroes? ¿Y lo habían escogido precisamente por tener aspecto de villano? Esto era totalmente lo último que esperaba al despertar esa mañana, y se preguntó qué pensaría Tsunade de todo aquello. Capítulo 15. Ampliando los círculos sociales. Tras el día en el acuario, el ambiente en el centro comunitario había mejorado un poco, e Izuku, aunque estaba contento y orgulloso de sí mismo por lo que había hecho por ellos, no podía evitar sentir que podía hacer más. El edificio de apartamentos fue un paso en la dirección correcta, pero él quería hacer más, así que, como Izuku solía hacer, redobló sus esfuerzos. Así pues, durante los siguientes 5 meses y 2 semanas se dedicó a esforzarse por encontrar las mejores ofertas para sacar el máximo provecho de su dinero al comprar suministros, a acelerar sus estudios para obtener su título lo antes posible sin saltarse información importante, y después de sus clases particulares, Izuku hacía todo lo posible por ayudar a los empleados de Uraraka para que su trabajo transcurriera sin problemas. Algunos días iba al santuario para realizar tareas de mantenimiento y a veces se encontraba hablando con aquellos que no tenían familia. Otras veces ayudaba a curar a la gente utilizando sus conocimientos médicos y los de su madre. Y ocasionalmente, cuando su madre y los Bakugou se unían, le hacían tomar un descanso de su ajetreada agenda. Desde entonces ha habido otros acontecimientos, algunos tiroteos entre bandas u otras facciones, mal tiempo que trastocó los planes de todos, villanos o héroes que sembraron el caos las pocas veces que se cruzaron en el South Side, e incluso algún que otro accidente natural, pero completamente inocente. Para mayo, Izuku comenzó a preguntarse si aún le decepcionaba la falta de héroes en el South Side. Los pocos que había nunca le facilitaban la vida a Izuku ni parecían ayudar a nadie que viviera allí. Nada tan malo como la ESI, pero a Izuku todavía no le gustaba que hubiera sucedido. Izuku estuvo a punto de llorar cuando llegó mediados de julio y pudo hacer su primer recorrido por el edificio con Uraraka-san para asegurarse de que todo estuviera listo para mudarse. También pasó un tiempo vergonzosamente largo agradeciéndole su ayuda mientras le hacía el último pago. Yua permanecía nerviosa frente al complejo de apartamentos recién construido, sosteniendo en una de sus 3 manos la servilleta con los detalles que le había dado el chico con el que habló la noche anterior. Él le había prometido a Yua que sería una buena oportunidad para ella y que sería perfecta para el puesto, pero ahora que estaba frente al edificio, la duda la invadía. Una de sus manos se alzó para deshacer el moño en el que se había recogido el pelo mientras intentaba no sentirse fuera de lugar frente a aquel precioso edificio que contrastaba nítidamente con el suelo quemado que lo rodeaba. Abrió la puerta principal y se encontró en un vestíbulo con un niño pequeño vestido con traje que parecía tener la edad de su hijo. Él murmuraba y revisaba papeles antes de alzar la vista hacia ella. Ella esperaba que se apartara bruscamente, pero él solo parpadeó y miró su reloj. Debes ser Shoji Yua, ¿verdad? Disculpa por no haberte recibido en la puerta. Por favor, perdóname, siéntate, Shoji-san pidió, haciendo una breve y cortés reverencia antes de indicarle la silla al otro lado del mostrador. Yua dudó un segundo antes de decidir no cuestionar la situación del chico y se sentó después de tomarse un momento para ajustar sus brazos para que el respaldo de la silla no le resultara demasiado incómodo en las articulaciones. El chico la observó un segundo, específicamente sus brazos, antes de sentarse frente a ella. Gracias por venir, Shoji-san. Vienes para el puesto de casera, ¿verdad? Preguntó el chico, revisando los papeles de nuevo.
Sí, confirmó ella, intentando que su voz no sonara demasiado fuerte. Necesitaba el trabajo urgentemente y lo último que quería era perderlo asustando al chico. El peliverde asintió para sí mismo. Bien, necesito hacerte algunas preguntas. Disculpa si alguna es delicada, pero toda la información personal se mantendrá en privado, ¿de acuerdo? Le informó mientras tomaba un bolígrafo. Yua se sintió un poco más ansiosa, moviéndose en su asiento, y aunque estaba incómoda, no tenía mucha opción. El chico volvió a mirar los papeles que tenía. Tu nombre completo es Shoji Yua. No tienes segundo nombre, y Shoji es tu apellido de soltera, ¿correcto? Preguntó, y ella asintió. El chico lo anotó, presumiblemente. Pidió información más general durante un rato: edad 30 años, altura 175 centímetros, etc. Antes de preguntar cuál es tu peculiaridad y te otorga alguna habilidad oculta. Yua bajó la cabeza. Cuerpo arácnido, tengo múltiples extremidades y comparto muchas características físicas con las arañas, y mi cabello está hecho de telaraña. Sin embargo, no tengo ninguna otra habilidad, admitió frotándose un brazo. El chico abrió la boca, luego negó con la cabeza y pasó a las preguntas relacionadas con el trabajo después de anotar eso. ¿Tiene experiencia en este campo o algo similar? Preguntó. Trabajé en un hotel durante 5 años en el servicio de limpieza, dijo ella, sin estar segura de si eso contaba. Supongo que llevas trabajando aquí el tiempo suficiente para tener una idea general de cuáles serán tus funciones: entrevistar a futuros empleados e inquilinos, mantener un registro de quién vive dónde y quién trabaja para nosotros, gestionar el papeleo y los documentos fiscales, y atender las solicitudes de mantenimiento, ya sea llamando a un profesional o haciéndolo tú mismo si es posible. ¿Puedes hacer todo esto? Enumeró. Sí, debería poder hacerlo, le dijo Yua, y el chico asintió mientras escribía de nuevo. ¿Sabes que este es un puesto de interna? ¿Habría algún problema para ti? Preguntó el chico. Yua no lo sabía. Quizás, mi hijo vive conmigo, confesó ella, y el chico asintió. ¿Cuántos años tiene? Preguntó, y Yua bajó la mirada a su regazo. Cumplió 13 en febrero, respondió tímidamente. El chico hizo una pausa, pero continuó rápidamente. ¿Tiene alguna condición mental o física que le dificulte vivir en un complejo de apartamentos, ya sea a él o a los demás? Preguntó. Ella levantó la vista. No, que yo sepa, respondió Yua, y el chico asintió. Entonces no debería haber ningún problema con su hijo, le informó, aunque pareció avergonzado al volver a mirar los papeles. Esta pregunta puede resultar ofensiva, y no es mi intención, pero debo preguntarte si sabes leer y escribir japonés, preguntó el chico, y eso tomó a Yua por sorpresa. ¿Sí? Respondió ella, sin saber si debía sentirse ofendida o no. El chico suspiró aliviado. Bien, bien. Como sabrás, este es un barrio rojo, y eso conlleva ciertos problemas inevitables. Guerras territoriales, tiroteos y diversos peligros. ¿Podrás lidiar con eso a diario? Preguntó la peliverde. Teniendo en cuenta que había vivido en barrios rojos desde que sus padres la echaron de casa, sabía que podía con ello sin problemas y asintió. El chico hojeó los papeles. Genial, una última pregunta: ¿tiene antecedentes penales o ha sido arrestada? Preguntó con inocencia, y Yua sintió que se le helaba la sangre. Ese sí, confesó tímidamente. ¿Podría explicarme, por favor, el motivo de su arresto, Shoji-san? Insistió, y Yua admitió con timidez. Robé comida para bebés, hace unos 10 años. El chico asintió con un zumbido comprensivo, tomando nota, y luego se dirigió a ella. Bien, ¿cuándo puedes empezar? Preguntó, haciendo que Yua lo mirara sorprendida. Quizás el viernes como muy pronto, respondió, sin saber si la entrevista continuaría o no. Eso será perfecto. Puedes mudarte cuanto antes. Te enseñaré tu apartamento en cuanto firmemos el contrato. Tu sueldo inicial será de 2.310 yenes por hora durante los 2 primeros meses, a modo de prueba, y luego te subiré a 2.890 yenes cuando termine, explicó el chico, dejando los papeles a un lado y rebuscando en un cajón mientras Yua permanecía en shock. ¿La contrataron? ¿De verdad fue tan fácil? ¿Sin verificación de antecedentes? ¿O sin esperar a que la llamaran después de entrevistar a otros? El chico sacó una pila de papeles y se la entregó a Yua junto con un bolígrafo. Se quedó mirando el contrato, tal vez un poco aturdida, mientras intentaba comprender lo que estaba pasando. No podía ser tan fácil, ¿verdad?
Pero a medida que el chico le explicaba los documentos que debían firmarse y cómo hacerlo en cada parte, poco a poco lo fue entendiendo. Cuando terminaron, el chico de pelo verde la condujo a un apartamento en la planta baja que era mucho mejor que donde vivía ahora con su hijo. Y allí está el baño, es un poco pequeño, así que solo tiene una ducha en lugar de una bañera con ducha, dijo señalando una puerta. Está bien, gracias. Dijo Yua, dejando la frase en suspenso porque no había oído el nombre del chico. El peliverde la miró algo confundido antes de que su rostro se pusiera completamente rojo e hiciera una reverencia. Lo siento mucho. Discúlpeme por no haberme presentado antes, Shoji-san. Soy Midoriya Izuku, seré su jefe, le dijo bastante nervioso. Yua lo miró, sorprendida quizás por cuarta vez en 2 horas. ¿Eres mi jefe? Preguntó Yua, observando al chico de arriba abajo. Había pasado por alto, debido a sus nervios, alguna señal de que el chico era mayor de lo que aparentaba. Tenía ojeras y parecía cansado, pero no mucho mayor que un preadolescente. Midoriya se frotó el cuello y soltó una risita nerviosa. Ve bueno, como yo soy el dueño del edificio y yo firmaré tus cheques. Murmuró, y Yua asintió. Puede que Yua no entendiera por qué las cosas le estaban saliendo tan bien por una vez en su vida, pero si este chico iba a ofrecerle prácticamente todo lo que pudiera desear, no iba a cuestionarlo. Con tal de que Mezo tuviera un techo sobre su cabeza y pudiera poner comida en la mesa, lo aceptaría. Suscríbanse al canal, denle like si les gustó y compartan el vídeo sin nada más que agregar. Adiós.